Comenzamos en este día de la fiesta de la Cátedra de San Pedro, 22 de febrero, con este texto que llaman el Evangelio Católico, que vamos a ir comentando. Saliendo de allí, se encaminó Jesús hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino aconteció que, estando él orando a solas, estaban también con él los discípulos. Esto es un detalle que no quiero pasar por alto. Cuando Jesucristo sabemos que estuvo toda la noche orando, él que dormía muy bien, incluso con grandes tempestades en medio del lago mientras los otros gritaban, y él durmiendo. Jesucristo era un experto en dormir. Y sin embargo, cuando estuvo Jesucristo, expresamente dice el Evangelio, toda la noche orando, cuando sabía que al día siguiente tenía que escoger a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Era tan importante para Jesucristo escoger bien que se tiró toda la noche orando. No porque lo necesitara Jesús, porque Jesús ya sabía a quiénes tenía que escoger, era Dios. Pero muchas cosas las hacía Jesús a modo humano para darnos ejemplo. Entonces, para dar ejemplo del cuidado que tenemos que tener a la hora de elegir cargos, personas de autoridad, Jesús pedagógicamente se queda toda la noche orando y le inspira el Espíritu Santo, el evangelista, para que lo ponga, que esto es muy gordo, muy importante. Va a escoger a los que van a tener cargo de autoridad. Cuidado que de ellos va a depender mucho la virtud de los que estén bajo ellos. Decía San Juan Bosco que de lo que más depende la perseverancia y la santidad de los religiosos es de sus superiores. Por eso aquí dice, por el camino aconteció que, estando él orando a solas, estaban también con él los discípulos. Se le acercaron después los discípulos y lo encontraron allí orando a solas. ¿Y por qué digo esto? Porque después Jesucristo va a escoger quién de los 12 va a ser el de máxima autoridad. Por eso repitió la hazaña de quedarse a solas mucho tiempo orando a su Padre, para decirnos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir. Decían los autores antiguos que mientras el religioso está en proceso de santificación, todavía no es santo, pero está en proceso, el obispo tendría que ser ya santo. Y si no lo es todavía a la hora de ser obispo, pues ya eso es un problema. Y en menor medida también el sacerdote, antes de ordenarse, ya tendría que ser santo, pobre de mí. Y decía Santo Tomás, el padre Rollo Marín combina citas de Santo Tomás y San Alfonso María de Ligorio, diciendo que al sacerdote se le pide más santidad y con más exigencia que al religioso. Aunque el sacerdote no sea de votos de pobreza, castidad y obediencia, aunque sea diocesano, pero Dios le exige más santidad a él que a un religioso. Por el poder que detenta, un poder grandísimo, perdonar los pecados, presidir las liturgias, la misa, predicar la palabra de Dios.
¿Qué ejemplo tendrá que dar? Y si el mundo está, como les dije ayer, que está hecho polvo, el principal culpable es la Iglesia, porque si la Iglesia estuviera mejor, el mundo no estaría así. Y todo esto se lo digo para que vean qué importancia le da Jesucristo a la elección de los que tienen autoridad, porque ellos dependen muchísimo. Decía San Alfonso María de Ligorio que convirtiendo a un rey hacía mayor fruto que con 1000 misiones al resto del pueblo de Dios. 1000 misiones. Él que iba a un pueblo y arrasaba con el confesionario, con la fama que tenía y la santidad que tenía. Pues dejaría 1000 misiones al pueblo llano si con eso consiguiera la conversión de un rey. Porque claro, cuando el rey es bueno, el enorme bien que trae a su país, incluso espiritual. Y acordémonos de los 40 años que hemos tenido de Franco, que era un hombre de un fervor y un catolicismo excepcional. Y España en ese tiempo fue el país más católico del mundo, con más misioneros del mundo y con más conventos de clausura del mundo. Eso aplíquenlo también a lo pequeño. Una parroquia, un convento. Por eso ya sabemos quién tiene más obligación de conciencia de hacer bien los ejercicios. Y hay que rezar mucho. Y les preguntó diciendo, Jesucristo, a los apóstoles: miren, antes de pasar a esto, es que se me ocurren cosas, ojalá que sea el Espíritu Santo. Se me ocurren cosas y tengo que parar. Por eso después tengo que partir las predicaciones y lo que he preparado para 3, luego resulta que me es para 6. Pero no tengo prisa yo de avanzar. Miren, me estoy acordando de un momento en la Iglesia, hace como 100 años, más o menos, que el modernismo, que es una herejía conjunto de todas las herejías, levantó cabeza y se metió en muchísimos seminarios. Y muchísimos sacerdotes estaban impregnados de modernismo, que es lo que ahora nos ahoga. Pues eso ocurría a principios del siglo XX. Tal vez el Papa León XIII pues se había fijado en otras cosas, más bien la cuestión social de los obreros, ¿no?, que también era necesario, pero se le había pasado un poquito el tema de la teología. Y León XIII duró 25 años de reinado, fue muy largo. Y claro, cuando llegó al papado José Sarto, San Pío X se encontró que la Iglesia estaba infectadísima por todas partes de modernismo. Estaba fatal. Algo parecido a lo que ocurrió en los primeros siglos de la Iglesia con el arrianismo. Pues ese Papa Santo, con todo lo que hizo en 11 años, retrasó la crisis que tenemos hoy. Durante décadas la retrasó, porque le pegó tal palo al modernismo que lo hundió a los infiernos. Puso un juramento antimodernista para los seminarios, para los cargos de autoridad, todo, arrasó. El modernismo tuvo que esconderse. Bueno, con este Papa no se puede hacer nada, vamos a esperar un poco más a ver cuándo tendremos la próxima oportunidad. Incluso dicen los historiadores que en algún casito el Papa Pío X
como que se pasó, no, se pasó porque acusó a algún cardenal que no tenía la culpa, Cardenal Ferrari. Pero esa ansia que tenía Pío X de cumplir con su deber. Y también tuvo otras cosas muy buenas, ¿no? El Papa de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero sobre todo eso lo conocen, el Papa antimodernismo, de esas herejías que estaban viniendo ya, ¿no? Sobre la Sagrada Escritura, la teología, todo eso, que lo tenemos ahora. Después del Concilio Vaticano II ha vuelto a reflorar, y está infeccionado todo eso por todas partes. ¿Ven cuánto bien hace un superior santo, diligente? Si no hubiera sido por Pío X, a lo mejor esta crisis la hubiéramos tenido no a partir de los años 60, sino en los años 30. Y ya llevaríamos, vaya carrera, ¿cómo estaríamos ahora? Sigo. Dice Jesucristo a los apóstoles: ¿quién dicen las turbas que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. A mí me llama la atención de que la turba, la gente, no era capaz de pensar que Jesucristo era un profeta nuevo. Tan agarrados estaban al Antiguo Testamento que solamente se les ocurría decir que Jesucristo era un profeta resucitado. Que si Jeremías, que si Elías, que si no sé qué. Y sin embargo era un profeta nuevo, de estreno, ni más ni menos que Dios. Así estaba el pueblo, de despistado. Díceles entonces Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy? Todo esto, claro, lo decía Jesucristo porque sabía que el Padre le iba a revelar algo al elegido, al que él había visto como elegido por el Padre en esa oración a solas que había hecho antes. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando Simón Pedro la palabra, tal vez el que menos esperaban, el más geniudo, el más brutote, el más espontáneo, ¿no? Alguno podría haber pensado, oye, Juan es tan calladito, tan humildito, tan virgencito. Ay, ese, si fuera el superior, nos lo comemos con guindillas. Uy. No, había escogido al otro, al fuertote. Al que tenía defectos también, pero que tenía un fondo de corazón, una nobleza tremenda. Tomando Simón Pedro la palabra, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dice, en cuanto hombre, eres el enviado de Dios, Mesías, y eres el Hijo de Dios. Le dice las dos naturalezas. Hijo de Dios en cuanto a naturaleza divina, y Mesías en cuanto a naturaleza humana. Hijo de Dios era desde toda la eternidad, Mesías solamente desde que fue concebido en el vientre de la Virgen María. ¿Ven? Eso sobrepujaba totalmente a lo que pudiera pensar un pescador como Pedro, que a lo mejor no había nunca leído la Sagrada Escritura, sino solamente lo que había escuchado un poco así de las sinagogas. Y va y salta con esto. Claro, los otros se habrán quedado. Respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pues no es la carne y sangre quien te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos.
En contadas ocasiones, el Padre Eterno, la primera persona de la Santísima Trinidad, actúa de una manera directa en el Evangelio, en muy pocas. Por ejemplo, en el bautismo, este es mi Hijo el amado, en la transfiguración, en Él tengo todas mis complacencias. En otro lugar también, lo seguiré, no me acuerdo las palabras, pero en otra ocasión también actúa y lo escucha la gente. Y aquí es otra en la que actúa de una manera de inspiración a través de Pedro. Y sigue Jesús. Fíjense que Jesús espera a que el Padre hable, porque Jesús es obediente a su Padre y no va a elegir Jesús al que Él quiere, a su discípulo amado, que era Juan, sino que va a esperar que el Padre elija, y el Padre elige al otro, a Pedro. Y entonces, una vez que el Padre habla por boca de Pedro, dice Jesús: yo a mi vez te digo a ti que tú eres Pedro, le cambia el nombre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren, esto que tantas veces hemos escuchado tiene una profundidad espiritual enorme. Sobre esta piedra que es Pedro, sobre esta piedra que es el fundamento de la unidad, sobre esta autoridad de donde emanan todas las demás autoridades que hay bajo el cielo, desde el punto de vista de la Iglesia, claro. Sobre esta autoridad voy a fundamentar, voy a apoyar la Iglesia. Es decir, que el que no se apoye en esta autoridad, el que se escandalice de esta autoridad, el que ponga el pie fuera de esta piedra, caerá en el abismo. Y esa es la trampa que está poniendo el demonio hoy día. Poner el pie fuera de la piedra de Pedro, del Pedro de hoy. Si ustedes hablaran como yo hablo, con seglares, incluso fervorosos, a veces también he celebrado la misa tridentina, y claro, el grupo de fieles que vienen a ese tipo de misas, pues ya se pueden imaginar, todavía más tradicionalistas. Y la que me ha tocado a mí discutir, porque enseguida es que el Papa, es que el Papa, es que el Papa. Y la trampa está en que pongan el pie fuera de esa piedra. Bueno, ya, Dios juzgará a este Papa. Pero no caigas en la trampa de juzgarlo tú. Y de por eso poner el pie fuera de esa piedra. Y así como estoy diciendo del Papa, lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de autoridad. Si por los defectos de la autoridad, sea la que sea, yo empiezo a poner fuera el pie de esa piedra, bajo capa de bien, porque la autoridad tiene defectos, estoy cayendo en la trampa eterna de Satanás. Y sigue Jesucristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, por más que sea una piedra con defectos. Dios es más fuerte que los defectos del superior o del Papa. Dios es más fuerte. Y la Iglesia, vamos a ver, se lo digo de otra manera, el Papa, por muy mal que lo haga, nunca va a conseguir destruir la Iglesia. Por muy mal que lo haga. Y eso que ha habido papas tremendos. Pues no han conseguido con sus defectos, con sus meteduras de pata, con sus pecados gravísimos, destruir la Iglesia.
Y ha habido muchos movimientos a lo largo de la Iglesia Católica en su historia que con ocasión de defectos de los papas, que podrían ser defectos verdaderos, han puesto el pie fuera de esa piedra y han desbarrado. Lutero tenía algunas razones. La Iglesia entonces mezclaba demasiado el dinero con las indulgencias. Eso hoy sería un escándalo, imagínense. Entonces en el siglo XVI era normal y viene Lutero y dice, ¿pero esto qué es? Parece un negocio. Y luego Lutero va a Roma y ve un montón de despilfarro y lujo. Pero tenía sus razones, pero esas razones, junto con otras falsas, le hicieron poner el pie fuera de esa piedra y desbarró en el protestantismo que tanto daño ha hecho. En vez de convertirse en otro Ignacio de Loyola, un reformador, se convirtió en un escandalizador. Esto que les estoy diciendo a lo grande, que tantas veces ha ocurrido en la Iglesia Católica, también ocurre a nivel más pequeño, a nivel de superiores de menos ámbito. ¿Cuál es la solución? La doble, que el superior tenga los mínimos defectos posibles y que procure la santidad con toda el alma para no escandalizar a sus súbditos, y que los súbditos tengan aguante paciente para que si el superior todavía le quedan defectos, para que puedan seguir adelante en la unidad sin desbarrar. Las dos partes han de poner en lo suyo, con la gracia de Dios. Y cuanto más falla el superior, más la comunidad tiene que poner de lo suyo para que se mantenga la unidad. Y cuando la comunidad está peor, el superior todavía tiene que ser más santo para diríamos, conservar esa unidad. Unas veces pues le tocará más esforzarse al superior, otras veces le tocará más esforzarse a la comunidad. Lo ideal sería que los dos. Entonces existen esos conventos modélicos, fuentes de preciosísimas, bellas perlas de santidad que da para los altares o para cuando los veamos en el cielo. ¡Qué maravilla! Conventos modélicos, que los habrá, donde Jesús puede bajar y traer muchísimas gracias al mundo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es una manera de hablar, lo de las llaves y lo de atar y desatar, de que el Papa tiene potestad para dar leyes. Y lo que él permite, Dios lo permite. Y lo que él manda, Dios lo manda. Y así también en el resto de autoridades que hay en la Iglesia dentro de su competencia. Y luego termina diciendo Jesús, entonces ordenó terminantemente a los discípulos no dijesen a nadie ser él el Mesías. Esto sale mucho en los evangelios, lo llaman el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesucristo manda a los apóstoles que no digan por ahí que Él es el Mesías? Ellos lo pueden saber, los demás no. Porque había un enorme peligro de que el Mesías fuera mal interpretado como un Mesías político,
que viene a darnos solamente la prosperidad temporal, el poderío temporal. Y Jesucristo quería alejarse al máximo de la posibilidad de que se armara una revolución violenta por causa de él. Él jamás quiso ser el pretexto para que hubiera el más mínimo levantamiento violento en Jerusalén o en Judea. Y por eso cuando le intentaron hacer rey, él a los discípulos los echó al lago, vamos, fuera, 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 fuera. Y luego él paró a la gente y se fue al monte solo a orar. Y mientras los apóstoles estaban todavía con el recuerdo de hagamos rey en el lago, va y les pega un susto. Lo vieron como si fuera un fantasma. Y a Pedro todavía otra humillación, poca fe, y casi se hunde. Todo eso tiene su sentido, porque como habían participado de un momento de gloria humana, el Señor quiso desinflarlos. No, ese no es el mesianismo que yo traigo. No soy un Espartaco que va a liberar a los esclavos. Mis métodos son distintos. Jesucristo no es el superior, diríamos que lo hace todo a la tremenda, a golpes. Tampoco quieren que sus representantes hagan lo mismo, sino que sea todo sobre todo a través del amor, de la paciencia, de la humildad, de dar ejemplo, de ponerse al servicio a los demás, de ser los primeros en poner el callo. Nada de mesianismos políticos, es decir, nada de ambición, que es, diríamos, la peste que más puede contagiar a un superior. Y yo lo he visto hablando de otras asociaciones. Lo he visto. La ambición de poder es la primera y máxima tentación que tiene una persona con autoridad. La ambición. El tratar a los demás como siervos, no como hijos. Bueno, me he quedado a la mitad, seguiremos esta tarde. Pidamos mucho por el Papa.